Hola poderosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Hardware Poderoso, un espacio dedicado al mundo de la tecnología. En este nuevo video, como ya te mostramos en el título, te mostraremos un versus bastante especial y esperado por muchos, PlayStation 5 y Xbox Series X. Ya que no es un misterio, estas dos nuevas consolas están en el habla y tendencia de todo aficionado hoy en día. Así que te traemos lo que debes saber, su comparativa, precios, diferencias y cuál es tu mejor elección mediante un análisis hecho por nuestro equipo. Siéntate, ponte cómodo y disfruta. Yo soy Ángel y comencemos. Se debe decir que llevamos un largo tiempo esperando a que salgan estas increíbles consolas, una larga espera que está a punto de acabar, ya que se rumora que a finales de este año 2020 será la fecha de lanzamiento para las dos. Y como no cabe resaltar, sus fans y críticos han sacado muchísimas conclusiones de cuál va a ser la mejor, cuál va a ser la más económica, en fin, han sacado un sinfín de números de teorías falsas y reveladoras donde te dejan más preguntas que con respuestas. Esos bastardos me mintieron. Así que querido amigo, has llegado al lugar correcto porque aquí te enseñaremos todo lo confiable y lo que en realidad sí es cierto y confirmado. Sin mucho más que decir, pasemos al versus. Pero antes dale pulgar arriba si te está gustando el video y así nos motivas a nosotros a seguir aportándoles contenido de calidad. Ok, vamos a ello. La pregunta más relevante de todas es, ¿cuál es la consola más potente de todas? ¿Cuál es la que vale la pena tener para jugar mis juegos favoritos? Ya que muchos desde que se anunciaron están ahorrando para poder comprar la que más les guste y la mejor obviamente. ¡Cállese y tome mi dinero! Pero para esto vamos a comenzar examinándolos paso a paso. Y para tu facilidad lo hemos dividido en 3 pruebas, sus diseños, sus especificaciones y rendimiento, y la última llamada conclusión final y ganador. Te recomiendo que veas las 3 pruebas para que entiendas perfectamente cuál es la mejor y tu mejor opción. ¡Neta me lo juras! Hablemos principalmente del diseño de estas consolas, ya que notoriamente son increíblemente distintas. Como podemos ver, el diseño de la Xbox X tiene una forma bastante rectangular y cuadrada, muy simple y se podría decir que se parece mucho al gabinete de una PC. El color predeterminado que se le dio a esta fue el negro, con pequeños toques verdes que le dan gran originalidad única de Microsoft. Por otra parte está el diseño de PlayStation 5, el cual cuenta con un diseño muy futurista y tecnológico donde predomina el color blanco, acompañado menormente de un morado y negro, lo cual es la principal diferencia de estas dos consolas. Para mi opinión, los dos diseños, a pesar de ser bastante diferentes, se puede decir que son pero en serio, muy hermosos. Otro punto de los diseños que es muy importante es el mando o control, como le quieran decir. El mando de Xbox se puede decir que es muy parecido y sin mucho que lo pueda diferenciar del mando de su versión anterior. En cambio, el mando de PlayStation 5 sí que dio un giro un poco drástico, ya que lo hicieron muy parecido al mando de Xbox, ya que a la audiencia le resultaba mejor y podían contar con una jugabilidad maravillosa con dicho mando. Así que Sony se podría decir que lo hizo por eso, aunque cabe decir que esto es muy personal. Hay unos que les gustará el diseño de Sony y a otros el diseño de Microsoft, así que esto queda a tu gusto. Antes de pasar a la prueba número 2 te queremos decir que si en serio te está gustando el video, te recomendamos que te suscribas a nuestro canal, ya que subimos contenido sumamente interesante y de mucho valor que puede ayudarte, de eso estoy seguro. Microsoft ha compartido por fin una completa tabla de especificaciones técnicas con la que ya podemos saber con todo lujo de detalles qué potencial ofrecerá la consola. Son estas: Xbox Series X cuenta con un CPU de 8 núcleos a 3.8 GHz, además de tener una tarjeta gráfica a 12 teraflops, que si no sabes qué son los teraflops es esto. Los teraflops es el número de veces que hace operaciones científicas por segundo el procesador. Mientras más teraflops, más complejo será el mundo virtual que generará. Volvemos al tema. Cuenta con 16 GB de memoria RAM, además de contar con un almacenamiento interno de 1 TB NVMe SSD, que por cierto, si no sabes qué es NVMe o SSD, te dejo un video en la tarjetita de arriba, que además tiene almacenamiento expandible de 1 TB del mismo tipo que el almacenamiento interno. Y el objetivo de esta consola en rendimiento es llegar a 4K y hasta 120 FPS, que es lo que tiene planeado Microsoft. Ya habiendo nombrado las especificaciones de Xbox, pasemos a la de Play 5. Cuenta con un CPU de 8 núcleos a 3.5 GHz, un poco menos que Xbox Series X, además de tener una tarjeta gráfica que cuenta con 10.28 teraflops, también por debajo de Xbox X en esta prueba, y cuenta con 16 GB de memoria RAM, igual que Xbox X, con un almacenamiento interno de 825 GB de tipo SSD. La única ventaja que el disco duro tenga menor almacenamiento que el de Xbox X es que este tiene más velocidad de lectura y escritura. Además tiene almacenamiento expandible con NVMe. Sony planea y tiene como objetivo conseguir, al igual que Microsoft, 4K 120 FPS, y esta misma sin agregar aspira llegar aún así a 8K a solamente 30 FPS, lo cual no es oficial y está por verse. Cabe mencionar que ambas consolas, y ojo,
solo se rumora, aún no es una declaración oficial, pero se espera que los precios estén rondando entre los 500 y 600 dólares, lo cual si lo ves detenidamente a pesar de que es mucho dinero, creo que está muy bien, para lo que estas consolas pueden ofrecernos en el mundo de los videojuegos. ¿Tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Suscríbete también. Nos vamos a entender muy bien. Ahora sí, dejando claro en las especificaciones de ambas consolas donde se puede ver un claro superior, pasemos a dar lo más importante. Pero antes, suscríbete. La conclusión final a la que llegamos fue la siguiente: a pesar de que los dos son sumamente buenos y los más avanzados en el mercado de los videojuegos, se puede decir que además de tener muchísimas ventajas también cuentan con muchas desventajas, que no son de gran importancia, pero sí caben resaltarlas. Ante todo hay que decir que cada uno tiene sus preferencias de cuál elegir o ya sea el que más les guste. Vamos a empezar definiendo y especificando esta conclusión mediante puntos. Comenzaremos con la de PlayStation 5, la cual cuenta con un gran diseño muy futurista y reducido para colocar en cualquier lugar que contenga espacio suficiente. Punto para Sony. En las especificaciones se puede ver cómo alcanza un buen rendimiento pero no suficiente para superar a Xbox Series X, dado que Xbox cuenta con 12 teraflops de potencia en su gráfica mientras que Sony solo con 10. Por eso y por muchos más datos es que logra superarlo. Punto para Microsoft. En el precio aún no está confirmado, pero se cree que el Xbox va a ser un poco más caro que el PlayStation 5, ya que cuenta con mejores componentes en cuanto a rendimiento, así que nosotros creemos que el ganador de esta prueba se lo lleva a Xbox, debido a que por unos dólares más puedes tener mejor rendimiento. Punto para Microsoft. Como última prueba queda destacar en el soporte de estas dos consolas, donde PlayStation contará con un número mayor de disponibilidad de juegos en el mercado que Xbox Series X, y actualizaciones más frecuentes de dicho software, así que punto para Sony. Esto queda concluyentemente en 2 puntos para Sony y 2 puntos para Microsoft. Como opinión personal de nuestro equipo decidimos que si buscas un mayor rendimiento elijas el Xbox Series X, pero si buscas una mejor jugabilidad y estética te recomendamos PlayStation 5. Ya lo demás queda a su gusto y criterio del cual es el mejor y el cual debes elegir. Espero que les haya gustado y servido mucho el video, ya que es lo más importante. Comenten y díganos su opinión de cuál creen que es el mejor y sus opiniones de cada consola. Si el contenido fue de tu agrado debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para así ayudarnos a nosotros a seguir trayéndoles contenido de valor para ustedes. No olvides de compartírselo a tu mamá y a tu abuela para que lo vean. Y Yo me despido. nos vemos hasta la próxima. Eso no me lo esperaba.